Bienvenidos una vez más a All of the Night Tales. Con la entrada de otoño y la llegada del mes de octubre, la percepción del entorno sufre una transformación inevitable. Las horas de luz solar disminuyen, la temperatura desciende drásticamente y la penumbra parece reclamar el dominio del paisaje urbano y rural. Para la mayoría de la sociedad, esta época representa una festividad basada en el folclore, el cine de terror y las tradiciones culturales. Sin embargo, en los márgenes de la criminología esotérica, la antropología religiosa y los registros policiales de personas desaparecidas, este periodo oculta una faceta significativamente más oscura. En este expediente, vamos a desenterrar los archivos del denominado calendario negro, analizando de forma sobria y analítica las doctrinas del ocultismo tradicional que señalan a estas semanas como una ventana litúrgica destinada a la recolección de víctimas para ritos de alta magia. Para dar seguimiento a estas investigaciones y no perder el rastro de los próximos análisis, la invitación está abierta a suscribirse y a activar las notificaciones. Recomiendo permanecer hasta el final de la transmisión, ya que desglosaremos los expedientes judiciales y los perfiles de selección utilizados en estos ritos, momento en el cual revelaremos la palabra secreta de esta noche. Damos inicio al expediente. Para comprender la estructura del calendario negro, es necesario examinar las raíces del misticismo antiguo. En el calendario celta original, el año no finalizaba en diciembre, sino el 31 de octubre con la festividad de Samhain, término que se traduce literalmente como el fin del verano. Para los sacerdotes druidas y las tradiciones paganas primigenias, esta fecha marcaba la transición de la luz a la oscuridad, la entrada al tercio más estéril del año. La cosmogonía de la época sostenía que durante esa noche precisa, la frontera física entre el mundo de los vivos y el plano astral o el inframundo se volvía permeable. Con el paso de los siglos y la erradicación del paganismo en Europa, estas fechas no desaparecieron, fueron asimiladas y en las corrientes del ocultismo oscuro reinterpretadas bajo una óptica operativa. Los grimorios de magia medieval, tales como el Clavicula Salmonis o el Grimorium Verum, establecen que los rituales de alta invocación, sellado de pactos y ataduras de dominio requieren alineaciones astrales y ventanas temporales donde el velo del entorno se encuentra bajo máxima porosidad. Para las doctrinas del sendero izquierdo, el periodo que abarca del 13 al 31 de octubre no es un marco simbólico, sino una herramienta de precisión. Durante estos días, la enseñanza esotérica dicta que la energía del entorno se encuentra receptiva para la consolidación de intenciones de gran escala.
demandando lo que en la literatura de la demonología tradicional se clasifica como el pago de un tributo vital. En la criminología sectaria, uno de los errores más comunes es asumir que la captación de personas dentro de estas fechas responde únicamente a impulsos caóticos o aleatorios. La evidencia documental sugiere lo contrario. La selección de víctimas bajo el marco del calendario negro sigue un proceso de evaluación meticuloso basado en los principios de la magia simpatética. Los perfiles son clasificados de acuerdo con el propósito del rito a ejecutar. Por un lado, se busca la pureza biológica y espiritual. Niños de corta edad e individuos que no han sido expuestos a traumatismos o a adicciones son buscados para rituales de consagración, purificación de altares o trabajos destinados a la obtención de salud e inmunidad por parte de los oficiantes. La doctrina sostiene que el sufrimiento de una psique intacta genera una descarga de energía de alta frecuencia utilizable como combustible esotérico. Por otro lado, se identifican los perfiles de vulnerabilidad social, individuos en situación de movilidad, personas en redes de apoyo, familiares o trabajadores de turnos nocturnos aislados. En este segmento, la selección responde tanto a la logística de impunidad, evitando la alerta temprana de las fuerzas del orden, como al concepto de energía de transferencia, la extracción de la vitalidad de personas cuyo entorno ya se encuentra en un estado de desgaste o abandono. La vinculación entre las fechas de octubre y el crimen ritualizado no se limita al terreno de la especulación. Existen antecedentes en los archivos policiales de América y Europa que confirman la operatividad de estos grupos. El caso más documentado de la historia moderna en América Latina ocurrió en la década de 1988. El lugar, Matamoros, Tamaulipas, con el grupo liderado por Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como El Padrino. Constanzo, un practicante de la vertiente distorsionada del palo mayombe, combinada con el satanismo transaccional, construyó una red de protección para traficantes de sustancias ilícitas mediante el ofrecimiento de sacrificios humanos. Los peritajes forenses realizados en el rancho Santa Elena revelaron que las ejecuciones no se realizaban al azar, sino siguiendo un calendario riguroso. Múltiples víctimas halladas en el sitio presentaban mutilaciones específicas adaptadas a la búsqueda de invisibilidad física e inmunidad judicial para los miembros del grupo criminal. De igual forma, en la Europa de los años 90, el caso de la secta de las bestias de Satanás en Italia dejó en evidencia la ejecución de asesinatos rituales coordinados con fechas de alineación esotérica en zonas forestales de Lombardia. Los análisis psiquiátricos y forenses del juicio demostraron que los perpetradores operaban bajo una estructura jerárquica estricta.
planificando la captación de las víctimas con meses de anticipación para coincidir exactamente con el inicio de la temporada oscura del año. Paralelo a los expedientes judiciales, existe un archivo acumulado de testimonios en comunidades rurales y periferias urbanas que describen patrones anómalos durante las últimas 2 semanas de octubre. Reportes de avistamientos de convoys de vehículos sin identificación en caminos secundarios. La localización de altares improvisados con restos animales y simbología de fijación en claros de bosques, así como la interrupción inexplicable de servicios de iluminación en sectores específicos. En el plano psicológico y de relatos populares, sobrevivientes de intentos de rapto e investigadores de campo coinciden en señalar la presencia de fenómenos de desorientación espacial. Testigos afirman haber experimentado una pérdida del sentido de la dirección en trayectos habituales o haber sentido una alteración drástica en la densidad del aire en las inmediaciones de sitios marcados con simbología esotérica. Para la parapsicología y la antropología, estos reportes representan la manifestación visible del trabajo de campo de las estructuras sectarias, una combinación de vigilancia física, manipulación del entorno y el aprovechamiento de la penumbra estacional para ejecutar la captación. Al final, el expediente del calendario negro nos confronta con una realidad cruda e incómoda. Más allá de la historia de ficción y la comercialización de la temporada, la historia y la criminología demuestran que existen estructuras humanas que operan bajo doctrinas oscuras, utilizando la simbología de estas fechas para justificar actos de crueldad sistemática. El peligro real no habita en lo fantástico, sino en la sombra de la fe distorsionada y la búsqueda de poder a costa de la vida humana. Muchas gracias por el tiempo dedicado a este video. Quienes hayan completado el recorrido por esta investigación y deseen dejar constancia de que mantuvieron el criterio alerta en la penumbra, pueden escribir en la sección de comentarios la palabra secreta de esta noche: recolección. El registro queda abierto para leer sus análisis. Hasta el próximo misterio. Buenas noches.